Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos para toda la gente que nos sigue tras semana. Este es su programa Entendiendo la Realidad, gracias a la colaboración de grupos de medio ACN, que cada tiempo nos permite, nos da la oportunidad de tener un espacio de diálogo. Hoy estaremos conversando, como siempre, con nuestro hermano y amigo Franklin Martínez acerca de un tema de actualidad, es decir, iglesia y pandemia. Iglesia y pandemia es el tema que vamos a estar desarrollando en este tiempo. Franklin, saludos y buenas tardes, buenas noches, buenos días para la gente que nos está viendo. Como te dije, hoy tenemos un tema acerca de la iglesia y la pandemia. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo están los acontecimientos en el mundo? ¿Cómo está avanzando el problema del COVID-19? ¿Cómo relacionar eso con la dinámica y la vida de lo que es la iglesia cristiana en este tiempo? Empezamos hablando, Franklin, como vamos a hablar acerca de la pandemia, tenemos que empezar diciendo qué es a grosso modo una pandemia. Bien, una pandemia es una enfermedad epidémica que se tiende eh, muchas veces o por todos los países eh, y que ataca de manera directa a muchos individuos eh, en una determinada localidad o una determinada región, así por el estilo. No se puede hablar de pandemia sin antes hablar de una epidemia. La epidemia es una enfermedad infectocontagiosa que causa gran mortandad, tanto en animales como en personas. También se usa como sinónimo de pestilencia, sinónimo de plagas y así por el estilo. La que nos ocupa, que es el COVID-19, es una pandemia originada a raíz de un virus, ya que hay pandemias que también son originadas a raíz de bacterias y así por el estilo. La que nos ocupa, que es ocasionada por el virus SARS-CoV-02, la familia de este virus se descubre en el año 2002, luego eh, en el 2012 y la del 2019 en un laboratorio de la ciudad de Wuhan, eh, China. Actualmente, esta pandemia tiene un total de 184 millones de personas infectadas a nivel global y le ha costado la vida por el momento a casi 4 millones de personas. Uno de las regiones más impactadas ha sido la región eh, del continente americano. Y en ese tenor tenemos los países como, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil eh, y Colombia, Argentina, como lo más afectado actualmente de esta pandemia. Entonces, Eso significaría entonces que estaríamos hablando de que la pandemia está afectando por lo menos de un 2% de la población del mundo, o 1 y algo por ciento de la población del mundo actualmente ha sido infectada por el virus del SARS. así es. Entonces, la particularidad de este virus que actualmente estamos afrontando es que tiene unos niveles de contagio muchas veces inexplicables y una propagación también que a la ciencia hasta hoy le ha sido un poco también difícil, ¿verdad? En detectarlo y por eso es que hay tantos infectados y tanta muerte. Según estuve leyendo, el virus es letal en un 80%. Más bien es letal en un 20% y en el 80% entonces son síntomas leves. Pero si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y presentamos un enfoque acerca
dice el Antiguo y el Nuevo Testamento en relación a, a esas plagas, a esos virus que se presentaron en la antigüedad? ¿Qué podríamos nosotros decirle para la edificación de la gente que nos está viendo, tomando como referencia de que tenemos antecedentes y qué mejor fuente que ir a las Sagradas Escrituras? Bueno, tenemos como ejemplo eh, varios países, tanto en el antiguo mundo como en el nuevo mundo. Ya con experiencia del pueblo de Dios, tenemos el impacto de la plaga que Dios le envió a Egipto en su momento, ¿Eran 10 o 12? las 12 plagas. 12 12 plagas. plagas. 12 plagas. Entonces, una de esas, la última, que fue en contra de los primogénitos de Egipto, hay un hecho ahí muy importante que resaltar. Sí, acerca de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Sí, sí, fíjate que ahí se puede registrar el primer confinamiento, eh, bíblicamente hablando, para nosotros los creyentes. La orden o las instrucciones divinas son las siguientes. Va a pasar el ángel destructor, el ángel de la muerte, y por ende, para identificar a los hebreos o a los israelitas, deben de marcar sus puertas con un dintel teñido de sangre. Cuando el ángel de la muerte vea ese dintel teñido de sangre, entonces ahí verificará de que ahí hay un pueblo, ahí hay hebreos, y entonces obviamente pasará por alto. Ahí las instrucciones divinas son claras y manda a que el pueblo se encierre hasta tanto pase ese juicio, que obviamente con relación a esa plaga iba a ser bien breve. Pero nosotros podríamos aprender algunas lecciones, ¿verdad, Franklin, acerca de ese periodo de plagas del antiguo Egipto? Y en primer lugar, indudablemente nosotros vemos la grandeza de Dios manifestado ahí, sobre la insistencia de Dios para que el faraón deje ir al pueblo, ¿verdad? Pero también vemos en segundo lugar que esas, como tú dices, ese confinamiento también traen lecciones prácticas a la vida de la sociedad hoy, porque la mayor alternativa, la mayor prevención contra lo que estamos enfrentando hoy del coronavirus es la prevención, es el guardarse, es no, el no tener contacto con las personas, mantener el distanciamiento físico. Y lo otro que podemos atender es que esas plagas y esos juicios que Dios envió al pueblo de Egipto necesariamente hablan acerca de la forma en que Dios se manifiesta, aunque se manifiesta de una forma que a la gente no le gusta, pero recuérdate que Dios endurece el corazón de Faraón para que Faraón deje salir al pueblo. Sin embargo, la actitud de Faraón era todavía mucho más fuerte todavía. Entonces, Dios habla a través, para nosotros no es agradable, pero Dios habla a través de sus juicios también. Sí, sin lugar a duda, ya había un caso ahí con Faraón, se le había endurecido el corazón. eh, Faraón entendía que todo lo que Moisés había realizado, los milagros, él entendía que sus magos podían hacerlo también, sus adivinos, y por eso entonces lo vio como una especie como de competencia. Además se creía como un semidios y que todo alrededor del mundo pues giraba en torno a él. Y en ese tenor pues entonces Dios tiene que tomar una alternativa. La alternativa pues sería mandar esas plagas con la finalidad de que Faraón tratase de ablandar su corazón y de maneras voluntarias pues dejarse ir al pueblo, lo que él nunca hizo. Tú sabes que una vez yo estaba mirando un programa en Discovery Channel y precisamente estaba hablando acerca de la comprobación científica de si realmente las plagas de Egipto existieron y cómo ellos lo demostraban científicamente. Y una de las demostraciones que se hacía
era que durante una época del año el río Nilo cambiaba de color en cuanto a las aguas. Es decir, cambiaba de las aguas naturales, que eran, me imagino, azules, ¿verdad? A un color rojizo. Y entonces trataban de explicar científicamente que se daba una estación durante el año que influía en tanto al calentamiento de esas aguas y que al mismo tiempo las aguas entonces, al producirse en un nivel de calentamiento tan elevado, entonces cambiaban de color. Y yo decía dentro de mí, bueno, sea por esa razón o sea por otras razones, y Dios utilizó esas plagas para castigar al pueblo de Egipto y principalmente para castigar a Faraón. Es decir, que de una u otra forma la naturaleza se mueve en base a la obediencia de un creador, ya sea por una razón científica o por otra razón científica, sencillamente. Sí, sí, Dios siempre tiene la última palabra en todo. Eh, Obviamente Él nunca baja del cielo, sino usa los elementos humanos, los instrumentos humanos, para Él ejecutar su juicio o castigar más bien a la humanidad, que muchas veces endurece su corazón, hasta peor que el faraón. Entonces ya nosotros yéndonos al siglo XVI, estamos ya en la edad media, ¿verdad? Está la famosa fiebre amarilla, Franklin, o la famosa peste bubónica, que causó grandes estragos por allá por el 1437 al 1353, y donde dice que más de 12 millones, oye, más de 12 millones de personas perdieron la vida como resultado de esa peste, de la famosa peste amarilla. Es decir, que tú me decías ahorita que el COVID ha matado ¿cuántas personas? Actualmente 4 millones 4 millones. alrededor, Y si decimos aproximado. que la peste bubónica o la fiebre amarilla mató en esa época 12 millones, entonces estamos hablando de que esa peste ha matado 3 veces más que lo que ha matado el COVID-19. Si comparamos las pestilencias, las epidemias, o más bien las pandemias que se han registrado en la humanidad, eh, tal como señalas, tenemos las más notorias. La fiebre amarilla, esa fiebre amarilla fue en el siglo II eh, y atacó al Imperio Romano. Esa, esa pandemia duró alrededor de 15 años y le costó la vida a más de 5 millones de Sí, esa personas. fue la primera La entonces. fiebre amarilla en el siglo II le llamaron la fiebre antonina porque fue en la época del emperador o del rey Marco Aurelio Antonio. Perfecto. Entonces, después tenemos que en el siglo XIV emerge lo que se llamó o Entonces lo ahí que se está conoce la peste bubónica. la peste negra. Ah, la peste negra. La peste negra que diezmó casi a un 60% de la población europea, porque se estima que los muertos fueron de 140 millones a 200 millones, concentrada específicamente en Europa. Claro que también atacó al continente africano y al continente asiático, pero donde más hizo estrago fue en Europa. Fue ocasionada no por un virus, sino por una bacteria llamada Yersinia pestis. Entonces replicó en la peste bubónica en el siglo XVI y también Sí, ahí hizo, fue entonces que murieron entonces los 12 millones de personas entonces. perfecto, pero ya los grandes estragos fueron en el siglo XIV. Después entonces vino otra peste que se llamó como la gripe española, que
fue ocasionada por un virus llamado H1N1 o gripe también aviar. Esa peste inició en Kansas, Estados Unidos, y la llevaron a Europa los soldados vinculados a la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando del año 1910. 45. No, la Primera Guerra Mundial ocurre en 1914 y termina en el Ok, 1919. la segunda fue en el 1945. Entonces, en el año 1918 fue llevado a puertos franceses por soldados estadounidenses. Se le llamó gripe española porque como España no estaba en la guerra, fue que más le prestó atención y era quien tenía una especie como de mayor pues énfasis a esta peste. De manera que si nos vamos a la historia, hay pandemias que han durado 15 años. Por ejemplo, en el caso de la peste negra, duró 6 años. La bubónica también duró su tiempo. Y al igual entonces que la española duró 2 años. Entonces, esas pestes mataron a millones y millones de personas. Entonces, en el caso que nos ocupa, que es la pandemia o COVID-19, apenas tiene, pudiésemos decir, 1 año y algo, y ya infectados, 184 millones, casi alrededor de 4 millones Han muerto, han ¿verdad? muerto. La característica de esta pandemia es que después que ha surgido, ha mutado o ha tenido muchas variantes. La primera que se conoció fue la variante de Reino Unido, luego la de Brasil, luego la de la India y ahora mismo está la variante Delta que también se origina en la India. Entonces, aunque han habido ya vacunas y se ha querido volver a la normalidad, no obstante a eso, la comunidad científica está en viso porque todavía estamos en proceso de ver la eficacia de las vacunas que han surgido para la población volver a la normalidad. Cabe resaltar que en algunos países, después de haber vacunado un porcentaje bastante elevado de la población, han querido volver a la normalidad y debido a la mutación del virus, pues han tenido otra vez que decretar el estado de excepción. Y esto así porque hay mucha desinformación con relación a el tema de bioseguridad. Por ejemplo, hay personas que no saben que cuando se vacunan, la efectividad de esa vacuna comienza a surgir a partir de los 14 días después de ser vacunado. Eso significa que usted se vacunó hoy y usted es propenso a tener las escuelas del virus sin que esa vacuna le aplique. Por lo tanto, debe de tener el mismo protocolo de bioseguridad. Eso significa la mascarilla, significa guardar el distanciamiento social, entre otros. Entonces, hay individuos que ya se cree que son inmunes al virus, entonces desatienden todo este llamado y entonces eso es lo que ha provocado que el virus, en vez de reducirse, entonces se propague cada día más. Franklin, entrando ya en lo que la Biblia dice y estableciendo ya la perspectiva bíblica de esta problemática, eh, nosotros nos preguntamos qué dice la Biblia con respecto a todo esto. Hay pasajes como Mateo, en Lucas capítulo 21, Mateo capítulo 24, que hacen referencia acerca de los síntomas que iban a caracterizar los tiempos finales. Y se hablan de la guerra, se habla de la pestilencia, y ahí entran entonces las pandemias. Y precisamente fue parte del discurso de Jesús durante la postrimería de su ministerio, que estuvo hablando no solamente de las guerras que han caracterizado a la humanidad,
sino de las enfermedades que han venido a la tierra por diferentes razones. Entonces, la Biblia, ¿qué tiene que decirnos ante toda esta situación? Ahí hay algo muy importante. Fíjate que quien está eh, vaticinando, quien hace uso del campo escatológico, entiéndase la parte profética, es quien nosotros como cristianos reconocemos que fue quien dio origen a la naturaleza. Por lo tanto, como dueño, amo y señor del mundo, del universo, de la vida y todo cuanto existen, eh, sabe qué va a pasar en los últimos días, tiempo postrero o los tiempos cortos, como le llaman. Entonces ahí Jesús habla de una serie de elementos catastróficos, entiéndase elementos que tienen que ver con la parte natural del planeta, entiéndase los terremotos, entiéndase las partes bélicas, entre otros. Entonces, hay una frase que se usa en griego, loimos o loimoi, en el libro de Lucas, capítulo 21, verso 11, que la traducción es pestilencia. Cuando traducimos la palabra pestilencia al castellano o al español, nos damos cuenta que es la misma definición para la palabra epidemia. Enfermedad infectocontagiosa que ataca a gran número de la población o animales causando grandes estragos. Entonces, de manera directa, Jesús está vaticinando que para los últimos tiempos iban a venir todo este tipo de plagas, pestilencia, como señala la Biblia. Entonces, iniciando desde el siglo II, como ya hemos señalado, eh, siglo 16. XIV, siglo XVI, siglo XVIII, siglo XIX, ahora siglo XXI. Entonces, eso es lo que hemos visto en los últimos días de la humanidad. Obviamente, dependiendo a qué corriente tú pertenezcas, entonces tú le vas a dar un matiz a lo que está ocurriendo en el Pero mundo. podríamos decir entonces que las pandemias del siglo II, siglo XIV, siglo XXI, podríamos decir entonces que son juicios de Dios que Él ha establecido eh, para la humanidad y que debe tener alguna causa, alguna razón por la cual Dios establece su juicio. Por ejemplo, en el caso de Faraón era con la motivación de que dejara ir al pueblo, ¿verdad? Pero ¿cuál podríamos decir que es un juicio? Son los juicios de Dios que caracterizan a los últimos tiempos, lo que estamos viviendo ahora. Bueno, hay algo bastante relevante al respecto, y es que una cosa es el trato que le da, por ejemplo, el mundo, la comunidad científica, a lo que es una pestilencia, una plaga, una pandemia o una epidemia. Lo ven como algo normal dentro de una sociedad y que por razones o efectos algunos de la vida, por algún error, por alguna circunstancia, dependiendo del matiz, entonces esto ocurre o no ocurre. En el campo de la Biblia es diferente, porque la Biblia señala que las plagas, las pestilencias, son instrumentos para Dios llevar a cabo un castigo. Un ejemplo eh, muy concreto lo encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15 y en el capítulo 28. Ahí Dios le establece bien claro al pueblo de Israel, antes de llegar a Canaán, cuáles iban a ser las consecuencias de la bendición, pero cuáles también iban a ser las consecuencias de la maldición. Hablando de las consecuencias de la maldición, le indica que si no obedecían los mandamientos, los decretos, las reglas, las leyes divinas que él le había dado vía Moisés, entonces le iban a acarrear una serie de juicios
que iban a devenir en sequía, en espada, en plagas, en enfermedades. E incluso en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versos 52 al 61, establece de manera muy explícita que Dios iba a mandar enfermedades grandes y permanentes. ¿Qué indica eso? Que cuando en la Biblia se verifica una pestilencia, obviamente que detrás de eso hay una fuerte desobediencia de parte del pueblo de Dios. Pero ya ahí terminando en nuestro diálogo, podríamos llegar a una conclusión de que Dios aprovecha la maldad del hombre para establecer su juicio. Es una especie como de señal, una especie como de advertencia. Lo están haciendo mal, lo están haciendo incorrecto, deben enderezarse, no es lo más adecuado y por lo tanto debo de dar una señal para que de una manera u otra entonces empiecen a corregirse. Si tú analizas los orígenes de esta pandemia, cómo el mundo comenzó a recordarse de Dios, a hablar de Por lo menos Dios, al principio, a ¿verdad? orar, a orarle a Dios, señalando 2 Crónicas 7:14 y otro texto bíblico. Había como en ese sentido como una especie de temor. Sin embargo, ya a nivel mundial, la gente, ¿verdad?, ha comenzado nueva vez a endurecer su corazón de parte de Dios. Sin embargo, el llamado divino está ahí. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere la muerte. Dios no quiere la plaga, no quiere la enfermedad. Dios lo que quiere es que la persona se enderece para que puedan disfrutar el curso normal de lo que es la naturaleza. Pero entonces tú me estás diciendo a mí que el corazón del ser humano está endurecido Sin lugar a dudas, claro que sí. y que se necesita entonces que Dios mande juicio, mande plagas, mande epidemias, mande pandemias para que la gente se acuerde de él. Es una especie de llamarle la atención. Por ejemplo, si tú Es analizas, como especie de presionar el botón para de que llamarle, decirme yo estoy aquí. de llamar la atención o darle una advertencia. Por ejemplo, si tú analizas 2 Crónicas 7:14, Dios establece las causas por las cuales iba a bendecir a Israel, iba a bendecir a Salomón. ¿Y qué demanda? Humillación, reconocimiento, arrepentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, eh, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva divina, tú quieres que algo como lo que está ocurriendo desaparezca, que es muy sencillo. Hay que volverse a Dios, hay que humillarse delante de Dios, hay que reconocer qué es lo que está malo y hay que reconocer sobre todo que Dios es quien reina, quien tiene dominio y control absoluto de la humanidad. Fíjate que si tú analizas la situación con esta pandemia, en los momentos más adelantados de la medicina es donde más lucha le ha dado los científicos para contrarrestar esta pandemia. Que ahora mismo, en la parte humana, el futuro del mundo es incierto porque en los orígenes de la pandemia se cerraron las fronteras a nivel mundial y ya muchos países subdesarrollados iban al borde del colapso. Entonces ahora estamos en una economía, en otra salud y así por el estilo. Entonces los estragos de esta pandemia son incuantificables y vamos a ver humanamente qué ocurra, pero siempre Dios tiene dominio y control, pero está sujeto a cumplir con lo que Él establece en la Biblia. Bien, pero en definitiva, Dios envía sus juicios, Dios establece y permite que las cosas sucedan para que la gente se acuerde de Él y sobre todo para que la gente ponga a Dios en el lugar donde Él le corresponde. Franklin, se nos ha ido el tiempo se va rápidamente, hemos llegado a la parte concluyente de nuestro espacio, entendiendo la realidad. Hasta una próxima, amigos.